Bienvenidos chicos y chicas a un vídeo resumen sobre la Europa del siglo XI. En este vídeo os contaré cómo era Europa en el año 1000 y espero que os sirva mucho para que entendáis el contexto de mis futuros vídeos sobre la época medieval. Un saludo a todos y espero que os guste mucho. En el año 476 había caído el Imperio Romano, uno de los más grandes y poderosos de la historia, que había conseguido unificar a casi todos los territorios europeos bajo la ley romana. Pero en el siglo V, pueblos bárbaros del este fueron diezmando los territorios romanos, hasta que en el año 476 el héroe Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador. Comenzaba así la Edad Media. Los pueblos bárbaros se asentaron y formaron los orígenes de primitivas naciones como la Inglaterra de los anglosajones o la Francia de los francos. Todos se hicieron cristianos, intentando ser una continuidad del legado que había dejado Roma. No obstante, el mundo se ruralizó, lo que ha hecho que la historiografía desde el siglo XV la considerase una época oscura. Pese a ello, hubo un esplendor cultural en diversas zonas, presente sobre todo en la corte de Carlomagno. Llegaba el año 1000, un año considerado revolucionario, pues numerosos fueron los cambios que transformaron a Europa, siendo el punto de división entre los campesinos de la Alta Edad Media y los caballeros de la Baja Edad Media. El señor de la Iglesia, que ya había conseguido un gran poder, empezó a promulgar que el año 1000 sería el año del apocalipsis, del fin del mundo. Pero cuando el fin no llegó, todo el mundo vio en Cristo la imagen del Salvador, y la mentalidad cristiana acabó siendo el dogma que definió el siglo XI. La Iglesia aumentó y aumentó su poder, inculcándose en todos los sectores de la sociedad, hasta en la guerra, donde no se podía luchar si era día santo. La figura del rey siempre había estado por encima de la del Papa de Roma, pero esto cambió, pues los papas del siglo XI iniciaron una serie de reformas que pretendieron darles más poder. Fue Gregorio VII quien, con la Dictatus Papae de 1075, consiguió establecer las bases de la cristiandad, que se situó a nivel de los emperadores, pues Roma se impuso como centro de la cristiandad, creando una liturgia y una vida monástica que homogeneizaba la cristiandad europea con el Papa a la cabeza. Además, tenía el poder de deponer a los emperadores al poder excomulgarlos o negarles el derecho de sepultura, e impidió que los poderes laicos pudieran nombrar a clérigos. Por último, condenó la simonía, negocio con cosas espirituales, y el nicolaísmo, matrimonio de clérigos. Enrique IV de Alemania no aceptó las pretensiones del papado, lo que dio comienzo a la caída de las investiduras, una lucha entre el papa y el emperador para conseguir la hegemonía de Europa. No hubo un vencedor claro, ya que, pese a que Gregorio murió viendo cómo un papa le quitaba el trono, las reformas acabaron aceptándose y comenzó la etapa triunfal de la Iglesia. En el 1095, en el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada, una nueva manera de ver la Iglesia como un arma contra el enemigo infiel, reconquistándose Jerusalén 4 años después. Con el Concordato de Worms en el 1122 y el Concilio de Letrán un año más tarde, se acabaron las disputas que Gregorio VII y Enrique IV habían iniciado. La teoría de los tres órdenes dividía la sociedad en oradores, guerreros y campesinos, pero con las órdenes militares, la Iglesia consiguió abarcar más poder espiritual que el imperio al integrarse tanto en la orden de los oradores como en la de los guerreros, de esta manera consiguiendo la hegemonía de Europa. Dejando a la Iglesia de lado, el siglo XI en la etapa del feudalismo. Se inició un modelo social, político y económico donde la sociedad se estratificó. Por encima de todos estaba el rey y debajo de este los señores. Estos caballeros estaban estratificados entre ellos, y tanto el rey como los señores mantenían relaciones de feudo-vasallaje, donde el rey les proporcionaba feudos a los señores, quien, mientras cumplían los servicios del rey, daban otros feudos a señores menores, creando un entramado de reinos, condados y señoríos que crearían el gran mosaico geopolítico de la Europa que hoy conocemos. Hubo un crecimiento demográfico provocado por las mejoras económicas, entre las que encontramos el modelo de rotación trinal, el aumento de leguminosas, el arado de vertedera, el sistema de tiro con caballo o los molinos de agua. Las ciudades crecerían y serían más importantes, al igual que el comercio. Es el momento donde nacen las primeras universidades. Los caballeros, caracterizados por su yelmo cónico, su cota de malla y el escudo, hacían constantemente la guerra, donde los asedios y las cabalgadas estaban al orden del día, en comparación con las batallas a campo abierto que eran mucho menos comunes. En el plano cultural es la época de la cultura cortés, que todos conocemos con las películas que reflejan la actitud ordenada del caballero frente a la apurada princesa, y que ha quedado reflejado en la literatura medieval. Además, la filosofía que se promulgaba era el neoplatonismo, y el arte románico había conseguido asentarse en toda Europa.
Para hablar del ámbito geopolítico, tenemos que hablar de las segundas invasiones que, entre los siglos 8 y 11, redefinieron a Europa. Los musulmanes acabaron con el reino visigodo de Toledo, integrándose en la península ibérica hasta que fueron expulsados en el 1492. En el 902, además, acabaron conquistando la isla de Sicilia, que había sido territorio bizantino. El impacto más importante se vio en el mar Mediterráneo, que se convirtió en un nido de piratas. Al norte, los vikingos iniciaron distintas expediciones, siendo paganos que se dedicaban al saqueo y al comercio. Los noruegos, suecos y daneses se integraron en distintos territorios como Inglaterra o Rusia, formando su propio principado al norte de Francia, en Normandía. De ahí partió un grupo de normandos que conquistarían el sur de Italia y la isla de Sicilia, formando el Reino Normando de Sicilia. Al este, los húngaros lucharon con los estados cristianos de Europa, pero serían vencidos por los alemanes, llegando a formar el Reino Cristiano de Hungría. Los eslavos, otro pueblo del este, también llegarían a crear sus propios reinos. Tras la desmembración del Imperio Carolingio, los capetos se hicieron con el trono de Francia, dividiéndose el territorio en principados como el de Anjou, Blois, Aquitania, Bretaña, Borgoña, Flandes y Normandía. Francia fue el lugar del germen del feudalismo, siendo el centro de la cristiandad feudal de época medieval. Por otro lado, los sajones se quedaron con la otra parte del Imperio Carolingio, siendo el germen de la actual Alemania. Sus principales principados fueron Sajonia, Franconia, Baviera, Suabia y Lorena. Muchos de sus reyes, debido a su buena relación con la Iglesia y a ser reconocidos como los protectores de los estados pontificios, fueron nombrados emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, creyéndose herederos de la antigua Roma. En Inglaterra, habría una lucha entre los anglosajones y los vikingos por conseguir el dominio de la isla. Canuto el Grande logró crear un imperio vikingo que aglutinó Inglaterra, Dinamarca, Noruega y Suecia, pero Eduardo el Confesor recuperó Inglaterra para los anglosajones. Su sucesor, Harold, sería derrotado por Guillermo I el Conquistador en el 1066, dando lugar a una Inglaterra donde anglosajones y daneses se acabaron integrando. Italia, por otro lado, era un mosaico continuamente en guerra, donde el feudalismo llegó al sur a través del reino normando de Sicilia. En el centro se encontraban los territorios del papado, y el norte, que había pertenecido a los carolingios, fue un lugar donde los italianos, alemanes y franceses, además de los propios estados italianos, se disputaron continuamente el poder. Otros reinos de menor importancia fueron el de Croacia, Hungría, Polonia y Kiev, todos de origen eslavo. De origen vikingo eran los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca. Irlanda y Escocia, que no tuvieron mucha importancia en el plano geopolítico del siglo XI, al situarse aislados del centro del feudalismo, en este caso Francia, tuvieron su origen en los pueblos que llegaron en el siglo V como los pictos o los escotos. La península ibérica era otro mosaico político. En el sur estaba el Califato Omeya, una evolución del Emirato de Córdoba que se había formado tras la conquista del reino visigodo a principios del siglo VIII. En el 1031, tras más de 20 años de luchas políticas internas, el califato se desmembró, surgiendo las taifas musulmanas. Eran pequeños reinos independientes entre sí, de manera similar a la división que hubo en Europa con el feudalismo. En el norte, los reinos cristianos habían aprovechado la inestabilidad de los musulmanes para conseguir ganar territorio. Por un lado, al noreste estaba el reino de Pamplona y el reino de Aragón, que varios reyes unificaron, además de los condados catalanes. Al noroeste, los reinos de Castilla, León y Galicia se unificaron con emperadores como Fernando I y Alfonso VI. Tanto las taifas como los reinos cristianos se aliaron y se pelearon entre sí, en un mundo donde la guerra estaba al orden del día, en un mosaico geopolítico continuamente en cambio, de manera que la península ibérica sea un sitio tan interesante de estudiar durante la época medieval. Y aquí acaba el vídeo resumen sobre la Europa del siglo XI. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que podáis contextualizar mejor los vídeos que subiré sobre la época medieval. Siempre, para cualquier cosa tenéis los comentarios y mis redes sociales. También en la descripción os dejaré las fuentes por si queréis seguir investigando sobre este tema tan interesante. Si os gusta mi contenido y queréis estar al tanto de las novedades de mi canal, os invito a que os suscribáis. Eso es todo por hoy, un saludo y hasta la próxima.